RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Se va embalado con todas a la meta y le dicen paren. Sí, señor. Cortan la carrera, así esta cosa por a ratos. Pero bueno, ¿qué hacemos? Problemas de orden técnico que se nos salen muchas veces de las manos. Los computadores también fallan. Sí, señor. Aquí. Qué tristeza, pero bueno, aquí estamos. Estamos comentando el tema de lo que había sucedido justamente en Tomás Pérez y les decíamos que contrario a eso, donde la policía no entregó información, sí la dio de las capturas que produjo en varias partes del departamento del Chocó y que presenta su comandante, el coronel de la policía en el Chocó, sobre lo que pasó en las últimas horas en materia de capturas. Bueno, gracias a un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, un trabajo de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se hace un desmantelamiento de un laboratorio donde hay elementos que son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¿Se logra la captura de algún individuo en ese momento? En este momento nosotros no hicimos ninguna captura, pero todos los elementos están siendo asociados a los que son dueños de la jurisdicción y estamos próximos a vincularlos a unos trabajos de investigación criminal. Bueno, por concepto estamos hablando acerca de unos 50 millones de pesos mensualmente con relación a esas actividades y seguimos con las operaciones conjuntas coordinadas con nuestro ejército con el ánimo de acabar con todas las finanzas criminales que se presentan en la región, específicamente narcotráfico, minería ilegal y todo elemento que faculte o un elemento que se convierta para el financiamiento de los grupos terroristas. Coronel, recientemente se hizo un operativo en unos sectores de Quibdó donde se desmanteló o se consiguieron algunos elementos que quedaron en gran preocupación. ¿Dónde fue exactamente la situación que se presentó? Bueno, con relación a unos artefactos explosivos que se encontraron fue a las afueras del municipio de Quibdó, donde en un trabajo coordinado en conjunto con el Ejército Nacional se desactivó esos artefactos explosivos. Esos artefactos explosivos tenían unas banderas del ELN, pero nosotros lo que queremos es dar un voto de confianza a toda la comunidad que no fue en el casco urbano de Quibdó, donde la gente puede perfectamente garantizar de su seguridad. Entonces invitamos a toda la comunidad para que cuando tengan informaciones de esa situación, inmediatamente llamen a nuestro Ejército Nacional y a la Policía Nacional para evitar desgracias en las familias colombianas. 5 capturados, entado. ¿Cómo se hizo? Bueno, esta operación tiene una importancia especial debido a que es una operación conjunta, coordinada con nuestro ejército, donde participa la Fuerza Aérea también, la Fiscalía General de la Nación, Inteligencia de la Policía Nacional y Policía Judicial con nuestra Fiscalía. Esos 5 integrantes pertenecían al Ejército de Liberación Nacional. Es un trabajo que demuestra el imperio del derecho, teniendo en cuenta que se hicieron bajo 5 órdenes de allanamiento, igualmente se practican 4 órdenes de policía judicial y se incautan 3 armas de fuego. Lo más importante de esta actividad es que estos sujetos estaban asociados a actividades terroristas en la región, como la quema de vehículos y sobre todo sembrando el terror a las comunidades del sector. Nosotros podemos darle confianza a través de nuestro ejército y la Policía Nacional del Departamento del Chocó, que hay instituciones que lo respaldan y pueden vivir en paz. De otro lado, coronel, ayer se presentó alteración del orden en el lugar de paso del menor infractor en Quibdó. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el hogar del menor de paso se presentó una situación de amotinamiento por parte de unos menores de edad en el lugar, y a través de la actividad pronta y oportuna de la Policía Nacional con la Fiscalía y también con la Alcaldía, se logró nuevamente aprender estos menores. En estos momentos están haciendo un trabajo especializado con psicólogos y trabajos sociales con el ánimo de rehabilitarlos y sobre todo que estos muchachos se conviertan en el futuro del departamento y no es problema de la sociedad. ¿Qué generó la situación? En estos momentos ellos están pagando unas penas en el lugar y ellos están tratando de salir ahí. Entonces ellos estaban buscando su libertad con el ánimo de evitar las actividades que se tenían con fiscalía en el lugar. Siete de la mañana, 31 minutos, el comandante de policía presentaba el balance de los hechos, digamos, positivos de las capturas que son muy valiosas porque ayudan a controlar la situación de orden público en el departamento del Chocó. Esperamos información para ver si cuentan qué pasó ayer sobre el mediodía en esta capital, donde también hubo una situación bastante preocupante, un hecho que se está volviendo repetitivo, de los tiroteos, de los enfrentamientos en diferentes puntos de la geografía de la ciudad de Quibdó.
7:32 en la mañana. En otros temas, ayer, ¿por qué le protestaron ayer al secretario de Educación, Luis Jafet? Mire, al secretario de Educación le han protestado porque al parecer un convenio que había entre la diócesis y las comunidades indígenas parece que no ha avanzado y le están protestando y pidiendo nuevamente la presencia del anterior secretario de Educación, interventor, el doctor Martín Hincapié. El padre ha dicho que no se cumplieron algunos momentos y no se cumplió con el tema de la póliza tampoco por parte de la empresa o la entidad que tenía que a su cargo ejecutar este convenio. Parece que han habido unos retrasos por el tema de papeleo, porque dice el padre Vicente que hay algunos convenios que precisamente y que vienen con la diócesis, que esos sí ya están sí, que están en su ejecución, pero esto parece que no han podido cumplir con algunos requisitos de la póliza y los indígenas al parecer creen que es que el padre Vicente está atravesándose en que se desarrolle este proyecto. A ver, hombre, Undeco se llama la fundación. Es preocupante que esto suceda a menos o a 2 meses escasos de que se haya posesionado el nuevo secretario de Educación. Y ayer, hombre, he recibido en las horas de la noche información sobre este particular que, de ser cierta, sería extremadamente preocupante, hablando del rey de Roma y el que se asoma. Sería extremadamente preocupante. Esto que voy a decir es de la cosecha periodística de RTV y de este periodista. Al parecer, esa marcha habría sido montada. Sí, eso es lo que se... Vamos a buscar un testimonio ya más adelante a ver si esto es cierto o no. Al parecer, algunas personas vinculadas a la diócesis podrían estar detrás de la marcha. Vuelvo y repito, asumo la información que estoy entregando para que no se vaya a entrar en confusiones de cosas. Esa información me la entregaron ayer en las horas de la noche. Es que, Jairo, mire, hay dos cosas. Es muy extraño este tipo de marcha en este momento, con lo que se viene haciendo frente al tema de la Secretaría de Educación en este 2015. Y dos, recuerde usted también que al interior de la diócesis hay unos problemas muy graves. Recuerde usted las denuncias que hizo aquí un joven que en este momento no recuerdo el nombre. Lucho, pero le sugiero, no ligamos una cosa con la otra para que no se entienda en la diócesis que es que estamos por un tema metiéndonos en otro tema. Dejemos el tema de las denuncias del joven que sí fueron ciertas y graves, pero concentrémonos en el tema de la educación, porque es que yo digo, a 2 meses, claro, los indígenas tienen todo el derecho a la protesta, nadie les puede decir que no pueden protestar. Uno se pregunta ¿qué ha pasado en 2 meses para que motive esta situación y sobre todo para que haya petición de que restituyan el cargo a quien ya se fue? Mire, lo que no va a suceder tampoco. Claro que no va a suceder. Apenas está llegando el secretario, apenas está llegando y usted llegando tiene que empaparse de todo lo que hay, y 2 meses para una secretaría que tiene tanto trabajo, pues... A no ser que en 2 meses ya el padre haya cometido un error garrafal. No, pues caramba, por Dios, sería pues... Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Mire, y sobre todo cuando la gran mayoría de la comunidad educativa estaba pidiendo a gritos desde hacía muchos años que hubiera un chocuano frente a la Secretaría de Educación. Pero es que, mira, a veces pedimos a los chocuanos en los cargos, pero es para poder tener la posibilidad de hacerle este tipo de cosas. Para poderlo golpear. Porque nunca se lo hicieron al señor Hincapié. Desde que el señor Hincapié fue impoluto, hizo todo bien y no dio motivos para eso. Al señor Hincapié que ni siquiera dejaba entrar a la gente a la Secretaría, imagínese. Exactamente, o sea que como no entraba a la Secretaría no sabían lo que hacía, entonces no tienen de qué protestarle tampoco. Va a tocar que el padre haga lo mismo. Señores, 7:36, vamos a escuchar lo que pasó ayer al frente de la Secretaría de Educación, los testimonios recogidos, y ya en minutos estará aquí el secretario de Educación Departamental con su versión de los hechos. Protestamos por 2 aspectos. En este momento el pueblo indígena chocuano está sufriendo, primeramente, una discriminación a la no educación de la educación de los niños de la etnia Guaunán, que no han podido constituir contrato hasta la fecha, a pesar de haberse entregado al operador de la diócesis de Quibdó desde el 27 de febrero hasta esta fecha. No hemos podido
que firmen este contrato. ¿Desde cuándo se presenta esa situación? Vea, nosotros somos operadores de educación mediante una propuesta convocado por la Secretaría desde el año pasado. Concursamos, presentamos propuesta, salimos habilitados para administrar la educación, que por cuestiones de no constituir una póliza que garantizara el contrato, no pudimos establecerlo. Por lo tanto, le cedimos dentro de nuestro ejercicio autonómico de pueblo al nuevo operador Diócesis de Quibdó. Desde ahí, el señor Vicente ha dicho que él no puede constituir contrato con la diócesis debido a que él tiene un problema de conflicto de intereses. Esa consulta él la hizo al ministerio y efectivamente le dieron el favor a él. Sin embargo, es una actitud un poco pasiva frente a las gestiones que debe de hacerse, porque ya van más de mes y medio esperando que se nos dé la solución. Sin embargo, lo que nos ha dicho es que no, que busquemos otros operadores, que no sea la diócesis de Quibdó, porque estamos perjudicando a los niños. ¿Ustedes protestan? ¿Qué propuesta traen entonces? Lo que proponemos es que la ministra nos agilice en la asignación de un secretario ad hoc, debido a que dentro de las recomendaciones que le dan a él, debe apartarse en la firma del contrato con la diócesis. Pero es una actitud un poco pasiva frente al ministerio. Nosotros mismos hemos hecho nuestras gestiones y el ministerio desconocía las acciones concretas que venga haciendo la Secretaría de Educación del Chocó, porque los que nos dijeron fue que no tenían una suficiente información de lo que estaba pasando en el departamento del Chocó, situación que nos permite a que el pueblo llegue hasta tomar acciones. ¿Por qué no le hacían protestas a Martín y ahora sí al padre Vicente? Nosotros creemos que dentro de todo lo que venía haciendo Martín había algo de favorabilidad, a pesar que falló en términos de calidad. Nosotros pudimos de pronto llegar también, pero habían unas acciones que nos tenían ahí porque había unas respuestas más sólidas. Cada vez que había un requerimiento se nos contestaba, pero aquí se hacen requerimientos y no hay, esto es un proceso muy lento. ¿A qué se debían entonces las protestas que ustedes varias veces realizaron en este mismo sitio el año pasado, cuando la administración era de José Martín y Capilla Álvarez? La protesta de José Martín, muchos exigieron calidad educativa en los pueblos indígenas, ¿sí? Lo que alcanzó un poco, de pronto nuestra organización en este momento tiene una tutela ganada con la Secretaría de Educación de nombramiento de 58 docentes de provisionalidad que van a ser nombrados por esa tutela que ganamos. Finalmente los que se perjudican son los estudiantes. ¿Cerca de cuántos están sufriendo por la situación que se presenta en estos momentos? En este momento hay 3.455 niños y niñas que, a pesar de haber iniciado las clases desde el 16 de enero, no están recibiendo las clases debido a que no hemos podido concretar la contratación con la diócesis. ¿Cuál es finalmente la condición para ustedes retirarse del lugar y levantar la protesta? Esta es una protesta pacífica que hemos establecido entre las 4 organizaciones del Chocó a través de la Mesa Departamental Indígena. El pueblo se une y concreta acciones como estas. Es una protesta en donde estamos exigiendo al Ministerio de Educación que nos den mejores posibilidades de educación, que nos den solución inmediata, oportuna a nuestros requerimientos, y que el secretario también asume esa responsabilidad con el pueblo indígena del departamento del Chocó. Ahora son las 7 de la mañana, 41 minutos. Ahí estaba el testimonio del líder indígena que estaba sentando la postura de ellos en torno a la situación que se registra con la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó y ante lo que ellos dicen un conflicto de intereses del señor secretario de Educación, el padre Vicente González, que nos acompaña esta mañana en los estudios de RTV. Secretario, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos ustedes y a aquellos que nos ven en esta mañana. A ver, secretario, conflicto de intereses, ¿por qué?
Quiero, antes que todo, contextualizar el caso que se ha presentado, para que todos entendamos cuál es la génesis del problema y cuál ha sido la solución que le hemos dado, porque esto tiene varios escalones que hay que tratar de entender. En primer lugar, el año 2014 se comenzó un proceso de selección, pues hasta esa fecha eran 3 operadores únicamente: la diócesis de Quibdó, la diócesis de Esminatadó y la organización Oregua. Solo estas 3 organizaciones prestaban el servicio educativo a las comunidades indígenas en el departamento del Chocó. Después de un proceso de selección el año anterior, se llegó a 7 operadores por parte de la administración anterior. Entre ellos está la organización Wondeco. Esta organización, según los criterios de selección el año anterior, en cabeza del doctor Martín Incapié, manifestaron que Wondeco reunía los requisitos para ser operador de la educación indígena en el departamento del Chocó. Sucede que cuando llego a la Secretaría de Educación y que empiezo a asumir todas estas tareas que estaban represadas por la ausencia del secretario de Educación, por el no nombramiento del secretario de Educación, encuentro que esta organización, como las otras, presentaron sus propuestas, adelantamos el lleno de requisitos para la contratación y firmamos todos los contratos y los enviamos a Bogotá, incluyendo el de Wondeco. Todos los enviamos a Bogotá, porque según el estudio previo del año anterior, del año 2014, todas las organizaciones cumplían con los requisitos de ley. Cuando la FIDU Previsora, que es una entidad que tiene un mejor filtro que cualquiera, identificó que Wondeco no reunía los requisitos y no pudo constituir las pólizas como garantía para poder ejecutar o implementar este contrato. ¿Ya había contratado antes? No. ¿Esta Wondeco ya había contratado antes? Nunca. Nunca. Primera vez. Es la primera vez. 4 organizaciones era por primera vez que van a contratar. De manera que la FIDU Previsora manifestó que las pólizas no se las podían constituir. Y esto es bueno aclararlo porque esto no obedece a un criterio de la Secretaría de Educación, a un rechazo por parte de la Secretaría de Educación. ¿Qué pasó? Wondeco presentó 2 balances financieros diferentes ante diferentes aseguradoras. Esto generó que todas las aseguradoras del país bloquearan a Wondeco y no le permitieran constituir las pólizas. ¿No les generaba confianza? No les generó confianza porque presentaron 2 balances financieros, que es algo incluso que es realmente delicado, ¿sí? 2 balances financieros con fechas muy unidas. Esto impide que podamos suscribir el contrato con ellos, porque desde luego yo no puedo suscribir un contrato sin las garantías, sin las pólizas. Aquí tengo un acta que demuestra que nosotros sí nos reunimos con ellos, sí hicimos los seguimientos pertinentes para que la organización en su momento pudiera ejecutar este contrato. Dice este documento fechado el 26 de febrero, después de que ya Wondeco no pudo constituir las pólizas. Dice el documento en el acta, dice: los líderes y autoridades indígenas de la organización Wondeco manifiestan por medio de este documento de fecha 26 de febrero de 2015 que no le fue posible constituir las garantías contractuales exigidas para formalizar el contrato de administración del servicio educativo. Por lo tanto, manifiestan que concertadamente decidieron que la diócesis de Quibdó administre la educación de sus comunidades. En este primer párrafo del acta, yo quiero mostrar que las otras organizaciones comenzaron atención en sus comunidades el 10 de febrero. Solamente el 26, después de tanto ir y venir y de no poder constituir las pólizas, 16 días después se acerca Wondeco a manifestar que ya no podía y que había seleccionado a la diócesis de Quibdó para que administrara el sector educativo en sus comunidades. ¿Eso no se podía hacer desde el punto de vista legal? ¿La petición de ellos de que la diócesis administrara la educación de ellos? Pues es lo que están pidiendo aquí. Por eso, yo le pregunto a usted, ¿eso se podía hacer o no se podía hacer? Sí, porque ellos, por el decreto 2500 de 2010, los pueblos indígenas están facultados para seleccionar aquellos operadores en sus comunidades indígenas. Es decir, ellos tienen las facultades para ello.
En el segundo párrafo de esta acta que tengo en las manos dice: el secretario de Educación les informa que este proceso tomará tiempo, ya que es dispendioso adelantar todo el proceso contractual. Sin embargo, las autoridades indígenas Bonán se mantienen en su decisión de ser administrados por la diócesis de Quibdó. El secretario de Educación enfatiza que respeta la posición del pueblo Bonán. Aclara que esta decisión no obedece a ninguna clase de filiación de su parte con la diócesis de Quibdó y se realizan los trámites de acuerdo a lo solicitado por la organización Wundeco. Esta es el acta y además está firmada por todos los líderes. Un paréntesis. Cuando usted les dice en la reunión que está ahí en el acta que es dispendioso, ¿qué pretende con decirles eso? Le estoy manifestando que los trámites no van a ser cortos y les estoy diciendo que me preocupan la atención de los niños. Yo le pregunto, fui insistente en eso. Y yo le pregunto, si ellos decían que es la diócesis de Quibdó, así el trámite sea dispendioso, cuando usted lo plantea, ¿había un camino más corto? Había un camino más corto. ¿Cuál es el camino más corto? Así como ellos pudieron decidir por la diócesis de Quibdó, pues se supone que ellos como organizaciones indígenas tienen mayor relación como pueblos indígenas. Habían otros operadores. ¿Hubieran buscado a la Oreguá, por ejemplo? Por ejemplo, a la Oreguá y simplemente hubiésemos hecho una adición y eso era una cuestión de 1 o 2 días. No había necesidad de tanta tramitología. Sin embargo, nosotros nunca le dijimos a ellos, háganla con este o con este operador porque estamos impedidos. Sin embargo, les dijimos que buscaran un camino más cerca, pues todos conocemos que había la posibilidad de hacerlo. En razón de que yo estaba impedido y estoy impedido para suscribir contratos con la diócesis de Quibdó, en razón de que pertenezco a la diócesis de Quibdó, y esto es un principio de transparencia en la administración pública. Claro, pero ¿cómo se podía surtir, digamos? Ellos se mantienen que sea la diócesis, en cumplimiento de esa autonomía relativa que tienen ellos de escoger quién opera en su educación, y usted impedido para contratar, me imagino que habría una solución de un secretario ad hoc, o que lo hiciera directamente el ministerio. Ese fue el camino escogido y a ellos se les manifestó que debíamos hacer un análisis jurídico. Mire que este oficio de ellos, esta acta es del 26 de febrero y aquí el 3 de marzo, 2 días hábiles después, porque fue un fin de semana, 2 días hábiles después ya nosotros generamos una resolución en la que yo me declaro impedido para contratar con la diócesis de Quibdó. Esta resolución del 3, es decir, 2 días después, después de esta acta, la enviamos al ministerio y el 6 es radicada en el ministerio, donde yo me declaro impedido. Efectivamente, el ministerio estudia también jurídicamente mi acto administrativo y me dan la razón. Dicen, efectivamente, el padre está impedido para contratar con la diócesis de Quibdó. Usted sabe que el tema contractual, el tema de contratación estatal es sumamente delicado y es prácticamente el dintel de la cárcel de todos los administradores públicos. Padre, hoy por hoy, tranquilamente podrían decir, el padre, pues que contrate, pero cuando vengan los entes de control no tendría yo ningún tipo de respuesta, porque se genera un conflicto de intereses. Ahí sí quiero llegar a la pregunta que me hizo hace un instante. ¿Qué es un conflicto de intereses? Yo no puedo ser juez y parte en una contratación de más de 4.500 millones. Yo debo de, en las buenas prácticas de la administración pública, ser transparente. Y yo no puedo contratar directamente con la institución a la cual pertenezco tantos recursos. Y ni siquiera los recursos que fuera. Yo no puedo contratar con la diócesis de Quibdó. Esa fue la declaración que hice y que el ministerio me dio toda la razón. Solo que esto generaría unos trámites internos en el Ministerio de Educación hasta que el equipo jurídico del ministerio le sugiriera, primero avalara mi impedimento y luego propusiera a la ministra la firma para el nuevo secretario ad hoc que suscriba todos los actos que tengan que ver con diócesis de Quibdó. No, yo iba a preguntarle, padre, la designación de ese secretario ad hoc, ¿qué tiempo se demora eso? Pues el tiempo que hemos visto en este caso, mira que yo presenté ante el ministerio al 3 de marzo, ¿sí? Luego ellos me enviaron que presentara una carta, que la presentamos también a final de mes, y el día 8 de abril se surte, aquí está copia de la resolución 04540 del 8 de abril, pero se surte precisamente el día
que yo estuve en el ministerio el miércoles hablando con el viceministro de la urgencia de este caso, de la necesidad de que nos tramitaran con la mayor agilidad posible por la falta de atención a los niños. Pero usted donde le aceptan el impedimento usted, o donde le aceptan el impedimento donde nombran secretario. Las dos cosas, se hacen las dos cosas en el mismo documento. ¿A quién nombraron? Se acepta el impedimento presentado por el secretario de Educación, en mi caso, y se nombra como secretario ad hoc al doctor Edgar Robles Piñeros, de allá mismo, del Ministerio de Educación, para que él tramite todos los procesos que tengan que ver con la diócesis de Quibdó. A ver, pareciendo que la explicación, cuando usted la da, entendible, uno alcanza a palpar que fue un acto de, digamos, de transparencia, así haya causado un poco de demora en la toma de decisiones. Pero a ver, si esto es tan fácil de entender, ¿por qué se llegó a lo que se llegó ayer? Yo creo que en estas situaciones críticas siempre se busca un culpable de alguna manera. Entonces, las comunidades indígenas en su momento y bajo sus líderes debieron asumir inicialmente los retrasos que ellos mismos provocaron al no constituir las pólizas, al presentar balances que no coincidían el uno con el otro. Digamos, es decir, hubo también una dificultad al interno de la organización, que luego al presentarla a la Secretaría de Educación se le da trámite a las peticiones que ellos han hecho, pero sujetándonos a los procesos que tiene previsto el Ministerio de Educación para tal efecto. Escúcheme, padre, ya vamos a seguir con usted, que tengo una comunicación que nos parece importante en medio de esta situación que se ha generado. Es el indígena Guacorizo que habla con nosotros. Buenos días. Buenos días. No, a ver si revisamos, si tenemos el sonido. Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Sí, buenos días, señora periodista. Sí, señor, ¿quién habla? Norberto Guacorizo. A ver, Norberto, ¿usted participó ayer de la protesta de los indígenas en la Secretaría de Educación? Pues nosotros no sabíamos que había una protesta, no teníamos conocimiento que había protesta en la Secretaría de Educación. ¿Pero usted participó o no participó? No, nosotros no sabíamos, pero que también nos extraña que el presbítero Vicente Murillo González, que lleva poquito día y ha tenido mejor intención con las organizaciones o con la comunidad escénica del departamento de Chocó, no hay como acusarlo que él ha hecho cosas en contra de la comunidad indígena, no hay. Entonces nos extrañó mucho ayer porque la comunidad de Jomaruntura, kilómetro 7, son poblaciones desplazadas, manifiesta que a ellos asaltaron su buena fe, porque a ellos fueron a decir a la comunidad que esa marcha era para las víctimas, a nivel nacional estaban marchando para las víctimas. Entonces cuando ya llega en el parque ya no era en eso, sino que era para ir a hacer una protesta a la Secretaría de Educación. A ver, Norberto, sí. ¿Quién los habría asaltado en su buena fe? Es mis compañeros de Bondeco y compañeros de CRIS y Perorevas y Azoreva están allí. Yo creo que nosotros como organizaciones indígenas no estamos llamados y no estamos para asaltar la buena fe de las comunidades desplazadas cuando necesitan muchas necesidades que tienen. Sí estamos de acuerdo que hagamos una marcha para la víctima, pero darle a conocer a la comunidad víctima para qué, a dónde, por qué. Sí, señor. ¿Ustedes han tenido frente a este tema de la educación, de ustedes algún contacto con la Iglesia Católica, con la diócesis de Quibdó? Según ayer decía la comunidad que hasta me disculpe que el padre Albeiro, que según dice la comunidad que le prestó el megáfono hasta el micrófono para que fueran a hacer la protesta, como yo creo que nuestro dirigente chocuano, nosotros somos nuevos, porque ni siquiera nos lleva más de 6 meses, nos lleva. ¿2 meses? Sí. 2 meses apenas. Sí,
2 meses lleva, entonces ¿cómo vamos a ir acusando cuando los, como dicen nosotros, los extranjeros de Bogotá vienen aquí a Quito, hacen lo que quieren hacer, saquean todas las instituciones, dejan en crisis, nadie habla, nadie protesta cuando lo están haciendo con las entidades de nuestras entidades, instituciones de nosotros, departamento de Chocó, por ejemplo, que la salud, la hospital los dejaron todos en quiebra, nosotros hasta abajo, y nadie habló, aquí nadie prestaron megáfono, nadie prestaron micrófono para que hicieran protestar en contra de esos señores foráneos que vinieron a destruir nuestras instituciones. Igualmente cuando llevó casi 8 años el señor Martín, allí nadie levantaron, hacía lo que quería hacer. Yo creo que nosotros no podemos permitir que cuando un dirigente chocuano que lleva unos poquitos días y que vayamos en contra de nuestros dirigentes, en eso como nosotros organización de los pueblos de Gran Villas del Bajo Baudó y algunas comunidades que representamos en el medio y en dos, actualmente no estamos de acuerdo. A ver, Norberto, ¿lo que quiere decir que usted se aparta totalmente de la postura ayer de sus compañeros? Yo no estoy de acuerdo cuando no tiene ningún fundamento, que ellos únicamente que allí hubo era de Bondeco que no lo cumplió algunos requisitos con una aseguradora, pero no es el de actual secretario que está previsto, Vicente Murillo González, que ha tenido mejor intención con las organizaciones indígenas y de las comunidades árboles. ¿Usted cree que hay algo detrás de todo esto para perjudicar la presencia del padre Vicente en la Secretaría? Sí, aquí hay otras personas que no están de acuerdo con la política que el padre conocemos, que ha trabajado con los grupos étnicos en el departamento de Chocó y ha tenido mejor intención con las comunidades. También el padre de la mesa de concertación ha dicho a nosotros que está luchando para las alfabetizaciones, que ya no lo maneje alguna corporación de eso, todas esas alfabetizaciones, sino que manejan directamente las organizaciones indígenas y que ninguno otro secretario de Educación que han estado en la Secretaría de Educación no han tenido ese interés con las organizaciones étnicas del departamento de Chocó. Entonces ahí está otra persona, otra oscuro que quiere aprovechar las condiciones de las comunidades. Muy bien, Norberto, le quiero agradecer mucho, muy amable. Muchas gracias, señor periodista. Ahí estaba pues la postura de otro líder indígena que se aparta totalmente de lo que pasó ayer en esta capital. Dice él que alguien está asaltando la buena fe de los indígenas. Jairo, mire, los viejos dicen blanco es, gallina lo pone, frito se come. Continuamos con el padre Vicente, que ha escuchado muy atentamente lo que ha dicho Norberto. ¿Usted piensa igual? ¿Cree que hay algo detrás que pretende perjudicarlo, padre? Desde luego, cuando fui nombrado como nuevo secretario de Educación, seguramente en diferentes escenarios políticos, religiosos, pues de pronto no veían en mí su representación o la representación de sus intereses, y yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo, de la comunidad educativa, y voy a trabajar con todo denuedo, con toda dedicación, para que los derechos se garanticen en las comunidades. No nos vamos a dejar vencer por intimidaciones, por comentarios, por actitudes que de pronto vayan en contra de nuestro trabajo y, como lo decía ahora la persona que llamó, sin ningún tipo de fundamento. Este es el caso que yo estoy presentando hoy, mostrando toda la trazabilidad del proceso, cómo nosotros desde la Secretaría respondimos con toda la urgencia del caso para que se atendiera a la población, pero teniendo en cuenta el marco legal, sin saltarnos el marco legal, atendimos todo el proceso. Y pude mostrarles también ayer a las autoridades indígenas que nosotros desde la Secretaría hemos avanzado en todos los procesos que tengan que ver con la garantía de los derechos en la educación indígena. De hecho, los otros operadores comenzaron a tiempo. Solo Bundeco no pudo comenzar, pero por un problema de ellos, por un problema de pólizas. Y luego, porque eligen un operador que entraría en conflictos de intereses con el administrador actual, que soy yo. Yo no puedo actuar de manera corrupta. Si estamos hablando contra la corrupción en todos los escenarios, ¿cómo yo voy a actuar de manera corrupta suscribiendo contratos con la institución a la cual pertenezco? O sea, que la que no arranca es la diócesis tampoco.
La que no puede arrancar es la diócesis. Sería la diócesis que va a operar en el pueblo Huaunán. Sí, por eso, no ha arrancado como operador todavía a la espera justamente de esa resolución que salió. Esta resolución que salió el día de ayer, nos llegó y la remitimos también a la organización y notificamos a la diócesis de Quibdó. De hecho, nosotros enviamos ayer mismo, los insumos a Bogotá para que el nuevo secretario ad hoc pueda firmar los contratos con la diócesis de Quibdó. Padre, la primera vez que hablamos con usted, recién llegaba al cargo, usted fue un hombre, digamos, extremadamente prudente para tocar un tema que a todas luces se comentaba en todos los círculos de Quibdó, era su relación con su jefe, que es el señor obispo de la diócesis de Quibdó. Fue prudente, no quiso adentrarse en el tema y dijo que le debía obediencia jerárquica al señor obispo. Pasado el tiempo, lo que está sucediendo hoy, ¿usted siente que en la diócesis hay compañeros suyos, hay órdenes superiores que pretendan sacarlo del cargo? Pues efectivamente, mira, desde el momento en el que yo salí en la terna, el señor obispo llamó a un senador, me reservo el nombre y lo puedo sustentar en cualquier lugar, llamó a un senador a manifestarle que yo no contaba con los permisos ni con su autorización y que él se oponía a ese nombramiento. Pero yo no participé en esto como sacerdote, yo participé como un profesional. Y estaba en un año de licencia estudiando en Bogotá, participé como un profesional y después de todos los procesos de selección fui elegido por mis calidades tanto educativas como con mis calidades de conocimiento y de compromiso con las comunidades chocuanas. Es decir, desde el principio ha habido una animadversión. Ustedes también escucharon en algún momento las declaraciones por radio que hizo el señor obispo y que entiendo yo que estarían orientadas a desestabilizar nuestra presencia en la Secretaría de Educación, porque no puede ser otro el motivo. Porque si él recurre al derecho canónico diciendo que los sacerdotes están impedidos para asumir cargos públicos, debió también haber explicado que en el mismo derecho canónico dice que cuando una población ve amenazado uno de sus derechos fundamentales, la diócesis puede proveer de sus sacerdotes para que atiendan esa emergencia. Eso también lo dice el derecho canónico y el obispo puede autorizar para esas situaciones críticas y como es el caso en el Chocó, que la educación incluso está intervenida. ¿Qué más situación crítica podríamos nosotros demostrar? Pero además, el señor obispo debió haber tenido en cuenta que el derecho canónico dice que si hay algún caso de sanción debe ser manejado internamente en la iglesia. Primera razón, que los efectos canónicos no tienen efectos civiles. Es decir, por más que él pretenda suspender un sacerdote, eso no tiene ningún efecto en el mundo civil. Vale internamente en la iglesia, pero no impide que sea secretario. Pero no impida que sea el secretario, es decir, eso no iba a modificar en ningún momento mi presencia en la Secretaría de Educación. ¿Usted está suspendido en este momento como sacerdote? Tengo decreto de suspensión por parte de él, ¿sí? Sin embargo, eso no afecta en ningún momento mi permanencia en la Secretaría ¿Usted no nombraron de al Educación? padre Vicente, sino al profesional Vicente González? Claro que sí, y al chocuano Vicente González. Yo respondo a los intereses de mi comunidad, a los intereses de mi pueblo. Pues finalmente los que están aquí de otro lugar están de paso y no siempre le interesa, no corre por sus venas el interés de ayudar a cambiar la situación del pueblo. Por otro lado, los comentarios son muchos en torno a las opiniones y declaraciones del señor obispo que creo que no son convenientes para lo que necesita el pueblo. Nosotros necesitamos que los líderes del pueblo chocuano, entre ellos los que son de la iglesia, nos aunemos esfuerzos para sacar adelante el tema de salud, el tema de educación, temas de vivienda, temas tan críticos que tiene el departamento, pero que si actuamos aisladamente, si empezamos el choque de trenes, vamos a participar en la destrucción del pueblo, vamos a participar en el no logro de las metas que necesita el departamento del Chocó. Entonces, yo invito no solo al señor obispo, sino a todos los que están en la dirigencia política, organizativa, a que unemos esfuerzos. El Plan Chocó habla de la minga por la educación en el departamento del Chocó, es decir, todos a una para sacar adelante esta situación tan crítica que vive el departamento del Chocó en materia educativa. Padre, no lo puedo dejar ir sin hacer una pregunta que también es un comentario que hay en diversos círculos desde que usted llegó al cargo. ¿Usted tiene alguna investigación interna en la iglesia por su desempeño cuando administró la diócesis de Quibdó? ¿Qué pasa en la diócesis de Quibdó? Nosotros cambiamos de obispo, yo era el administrador de la diócesis de Quibdó,
con Monseñor Fidel León Cadavid, el cual da la mejor fe del trabajo que nosotros realizamos en la diócesis de Quibdó. La diócesis pasó de una situación crítica económicamente a una mejor situación, a una mejor proyección social. Logramos implementar proyectos como los de primera infancia que quedaron calificados como el mejor del país en el año 2010 bajo mi regencia. Sin embargo, cuando llega el señor obispo nuevo, como pasa muchas veces con los políticos de turno aquí en el departamento del Chocó, llegan a desacreditar el trabajo que hicieron los anteriores administradores. Yo me atengo a la muy buena calificación de nuestro obispo Fidel León Cadavid en su momento, y me atengo a los resultados que podemos mostrar públicamente en la diócesis de Quibdó en el trabajo realizado. ¿Hay investigación? No, investigación como tal, ¿no? Y todas las solicitudes que pudiesen haberse pedido como aclaración de la diócesis, como administradores que somos, las tenemos que hacer, claro. Como en la cosa pública también, cualquier solicitud nosotros debemos responder a ella. Ahora, si algo así hubiera, pues entonces la diócesis debió haber hecho denuncia pública de ello. Si es que hubiera algún hecho interno de corrupción, o que hubiéramos manejado la cosa mal, pues entonces que hubieran puesto la denuncia pública. O que la suspensión hubiera sido por esos malos manejos y no por el nombramiento. O que la suspensión hubiese sido por eso, precisamente no había méritos en ningún momento. Por el contrario, se puede constatar en la diócesis que en los últimos años no hubo administración en la diócesis que lograra hacerla avanzar tanto en materia de proyección social y en materia económica. Padre, le quiero agradecer mucho el haber venido, el haber podido clarificar este tema, porque la situación lo ameritaba, la protesta de los indígenas, que es una población importante en nuestro departamento, compartimos con ellos este territorio, era pertinente aclararlo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. 8 en la mañana, una pausa y ya volvemos.